el primer reportaje de la noche, es de claro corte político, una candidata a presidente, Lilita Carrió, gracias por venir. No, al contrario. Antes de hacerte algunas preguntas sobre justamente la propuesta tuya de la campaña, tus diferencias y tus críticas y también lo que es bien del gobierno, quería preguntarte algo sobre la campaña. ¿Cómo sentís estas primarias? Digo, ¿bien? ¿Te parecen importantes? Sí, muy bien, el país está muy tranquilo y creo que está reflexionando, que es una elección no traumática, que digo, la gente puede ir a votar con esa libertad y esa tranquilidad de que no es el día de la elección, de que puede elegir lo mejor, de que no está obligado a votar lo menos malo. Eso va tranquilizando mucho al pueblo. Yo lo veo muy bien y recorrí 15.000 kilómetros en auto, me gustó, pude recorrer las rutas, estar en las ciudades. La verdad es que no lo había hecho en el 2010, lo había hecho la última vez en el 2008, 2009, así que muy bien, me parece que es una oportunidad única, creo que la gente está pensando todavía y creo que tiene hasta el sábado de la noche, domingo, además para conversar en la familia, para decidir. Es bueno que una nación pueda decidir su destino, porque en el fondo hay cuestiones de fondo pendientes que hacen a nuestra identidad, el tema de la corrupción, el tema de la mentira, el tema del desarrollo, sin estar obligado en una elección, ¿no? Sin estar apurado en quiero que pierda, que gane fulano, que gane mengano, ¿no? ¿Es más de opinar esta para vos? Claro, es como una reflexión, que es una gran encuesta nacional, donde la gente puede pensar y creo que a mí me pareció maravilloso. No sé si estoy tan tranquila. Sí, te noto especialmente tranquila. Sí, tengo un estado de serenidad absoluta. Fue una campaña maravillosa y la verdad es que esta última semana, como nunca en mi vida, tengo esa paz, esa tranquilidad. Fue una campaña muy linda porque el otro día estábamos comiendo en el Costa Galana y estaban los chicos, bueno, los chicos los llamo yo los candidatos a diputados, ya tienen más de 30 y pico, pero estaba Mario Llambías, estaba Cristina, que es mi secretaria. Y bueno, la verdad es que todo, como vivimos el tema de los acuerdos en el 2009, donde había ese choque con otras fuerzas, en el 2007 también, ahora no, ahora es un placer total, es como una familia ampliada, vamos, tocamos la guitarra, está muy bien todo el país, vos llamás a dirigentes y están contentos, y la verdad es que no sabemos cuál va a ser el resultado. Pero estamos como con el deber cumplido y en una armonía, en una concordia maravillosa. Eso ayuda mucho en la campaña. No hay tensión entre compañeros. Claro, porque también es cierto que en otras ocasiones, al ir con otros sectores, hay como una negociación permanente, hay como una tensión permanente. Se negocia todo, cada acto, cada cosa. Entonces la gente, los militantes están mucho más felices, más tranquilos. Pero no tienen menos chances, a su vez, cuando van separados Wiener, Alfonsín y vos. No, porque además es una encuesta. La verdad es que al no haber disputa en el ámbito de un espacio, es una encuesta nacional que permite una decisión, que proyecta candidatos decisivamente para octubre, pero que no tiene toda esa parafernalia más de choque, ¿no? Yo hice una muy buena campaña también en el 2009 con Gerardo Morales, con Ricardo Alfonsín, y en el 2007 más difícil, ¿no? Pero ahora es maravillosa, por eso estoy en un estado de felicidad absoluta que no sé si se corresponde con una victoria, con una derrota, con una buena, pero estamos todos iguales, nos llamamos. Con Pablo Cap, que como está todo bárbaro, es como es una fuerza feliz. No sé qué pasará el domingo, ¿no? Pero hoy somos una fuerza feliz y además con los mejores equipos, con la mejor gente, además muy preparados para enfrentarnos. Yo que estudié toda la crisis de civilización tantos años, yo empecé a leer La Sociedad Postindustrial cuando tenía 20 y pico. Y toda la crisis del cambio de civilización y la revolución de las comunicaciones, ver estas noches negras
que uno las anticipaba hace tantos años en la teoría y en la ciencia, diciendo, bueno, cuando caía el muro de Berlín, en su momento, año 90, yo había escrito en la universidad y explicaba cómo era la gran discusión, si íbamos al unilateralismo. Y yo decía, no, esto se lleva puesto también el unilateralismo. Digo, no es que queda la caída del socialismo y después, y todo el cambio, y vivirlo es también algo importantísimo. Por eso el haber tenido un equipo económico con Alfonso Prat y con Pedro Lacoste a nosotros nos da mucha seguridad, porque Alfonso además es un hombre que de enorme prestigio en el mundo, que ha trabajado en el mundo, y esto para enfrentar estas crisis de gobernar es muy importante, ¿no? No es lo mismo ser un economista acá argentino mezclado más en la cuestión local que haber transitado esa experiencia y gozar de enorme prestigio en todo el mundo. Ahora vos decís estas crisis de gobernar y no sé si te referís, yo entendí que te estás refiriendo al momento que vive el mundo, sí, al momento a la caída de las bolsas, lo que pasó en Estados Unidos cuando lo bajaron. Estoy hablando de la crisis final del dólar, y porque ¿qué es de cortito, vos decís estas crisis de gobernar. Al gobierno no se lo ve en crisis frente a esta cuestión. Al gobierno nacional no se lo ve. No, es que no va a traer necesariamente una crisis en la Argentina, pero te habilita toda otra estrategia. Es decir, está cayendo la moneda mundial. Es decir, ¿cuál era la gran ficción que sostenía el mundo? La solidez de la Reserva Federal Americana. ¿Qué es lo que cayó? Con la posibilidad del default. Esa ficción. Estados Unidos tuvo la caída de dos ficciones. Una de su invulnerabilidad. Es decir, todas las guerras se producían fuera, que fue la del 11 de septiembre. Y ahora esa era la invulnerabilidad política y ahora la invulnerabilidad económica. Y esto va a tener consecuencias radicales para todo el mundo. Para Europa, Estados Unidos, va a ser un gran país, pero cambia el mundo, cambia la civilización tal cual como yo la estudié durante 30 años. Entonces, esa seguridad de saber cómo tenemos que actuar, a dónde tenemos que ir, no solo en lo económico, en lo educativo, cómo es la ciudadanía para el mundo, cómo es un mundo ampliado, donde uno conoce todas las culturas, donde ha estudiado todas las creencias. Eso le da mucha consistencia a un equipo. Al mismo tiempo, Lelita, Latinoamérica parece vivir este momento crítico desde un lugar más cómodo o más de espectador. ¿Cuánto le atribuís a la política que los gobiernos latinoamericanos llevan adelante? ¿Y cuánto le atribuís a la cuestión internacional, el precio de los commodities, lo que sea? No, el precio de los commodities tiene su relación, pero la verdad es que geopolíticamente está fuera. Digo, vos tenés Estados Unidos, tenés Europa, tenés todo el conflicto de Medio Oriente, todo el conflicto de África, y América del Sur, África, casi tomada por China, digo, han comprado el 40% de su territorio, y esta América del Sur con esta Argentina, que es el fin del mundo, en una situación geopolítica con reservas renovables extraordinarias, que son los commodities, con el agua, extraordinaria, una posición, y esto no depende de un gobierno, porque si este gobierno hubiera sido otro, esta posición sería excepcional. La verdad que estar hoy cerrados al mundo cuando todo el mundo quiere invertir, tener cerradas las exportaciones cuando tendrían que estar abiertas, estamos perdiendo la oportunidad, pero creo que la podemos ganar a partir de diciembre. ¿Por qué decís que estamos cerrados al mundo? Te lo escucho decir siempre. Sí, estamos como desaparecidos del mundo. Están ¿Sí? cerradas las importaciones y nadie quiere comerciar con Argentina. Hemos perdido credibilidad. Vos te imaginás alguien que hace un negocio internacional y que le dice no se puede bajar en puerto, no puede llegar. Eso es un escándalo, es una vergüenza. Hoy estaba hablando con unos empresarios y me decían que en Chile le dice, nosotros con cada cosa exportamos instituciones. Argentina exporta con cada cosa mala calidad, corrupción, coima. ¿Y realmente crees que es así? Sí, absolutamente. Bueno, esto es lo que piensan en realidad todos los países, todas las embajadas, todos los empresarios, todos los importadores y todos los exportadores. Salvo Moreno, que piensa otra cosa. Y cuando te pones a analizar la elección del domingo y tanta gente que dice que tiene posibilidades, incluso Cristina, de juntar un porcentaje como para ganar en primera vuelta, ¿qué análisis haces sobre el voto de la gente, sobre justamente lo que el gobierno propone? Yo recorrí todo Córdoba. Sí. No hay un voto kirchnerista, ¿no? El peronismo de Córdoba es un peronismo
Schiaretti hizo una buena gestión, una buena gestión. Y esto sumado a una buena posición que tuvo, a diferencia de otras provincias, el peronismo con el campo, Schiaretti y fundamentalmente este hombre, ¿cómo se llama?, de la Sota. Uno sabía, yo recorrí todo Córdoba este tiempo y todo el mundo decía gana por paliza de la Sota. Me confundieron todas las encuestas, incluso Patricia Bullrich, que me dijo, mirá, está a 3 puntos Aguad y qué sé yo, pero yo que había estado una semana y media antes, este resultado no me sorprendió en nada, ni la derrota fulminante de Juez, no. ¿Te pareció una derrota fulminante? Sí, una caída final. Una caída final. Y claro, porque dominaban la capital y ahora están en 3 tercios. ¿Sí? Y del mismo modo que por estar en Córdoba, medio ya viste venir Además, el resultado. todo ese voto se pone en juego. Salvo el voto de Aguad, que es un voto que va a Ricardo Alfonsín, todo el resto del voto, todo incluido de la Sota y Juez, se pone en juego. ¿Qué quiero decir? No se sabe perfectamente ni siquiera cómo va a votar Córdoba. O sea, ¿no crees que el voto de Juez sea para Wiener? No, la gente, ningún líder ya transfiere nada. Ajá. Y Lilita, del mismo modo que estando en Córdoba, de algún modo te permitía a vos anticipar este resultado. Me decías que no te sorprendió. No, al contrario, lo que me sorprendía es que dijeran que otros estaban tan cerca, atento a lo que uno escuchaba en la calle, en las estaciones de servicio, en los dirigentes políticos. Y entonces, con la misma lógica, ¿anticipás, coincidís con las encuestas sobre las posibilidades que tiene Cristina el domingo? Y en todo caso, ¿por qué crees que puede ser primero? Es que lo que estaba en la calle con De la Sota, yo no vi encuestas, yo no le creo a las encuestas. No, esto es lo que uno notaba en la calle. Uno en la calle no nota que gana Cristina. ¿No sentís eso? No, cualquiera sea el lugar, no. No, eso es otra cosa, ¿entendés? Yo nunca miro encuestas, te digo lo que te decía el hombre que estaba en la estación de servicio, el taxista, gente que se comunica con la gente. Se nos está cayendo algo. Sí, ellos también están. Nosotros seguimos como si nada. O sea, vos no sentís que Cristina esté para ganarte. Parece que la verdad es que no inflado. sabemos lo que va a pasar y no sé el norte, pero no. Mucho voto callado. Yo le pido a la gente que piense, que reflexione sobre ese destino, que no le diga a nadie, que no conteste encuestas, que tampoco contesten esas encuestas cuando va a votar, porque si no los resultados, yo recuerdo el 2007, que cuando a la mañana estábamos cerca del balotaje empezaron a robar las boletas. Además noto una elección muy en paz, no sé cómo será el conurbano. He recorrido todo el país, hay una paz enorme, no se vive un clima crispado. Y viste que ahora ni en capital está crispado el clima, ¿no? Que está como tranquilizándose para una decisión que uno va a aceptar con cariño, con respeto, pero nosotros también con esa tranquilidad enorme de haber hecho durante tantos años todo lo que nos parecía correcto, ¿no? Y si se perfilara como segunda minoría algún otro candidato de la oposición, ¿vos no tendrías problema en apoyarlo? A ver, sea Alfonsín, Wiener, Duhalde. Digámosle la verdad a la gente, el lunes cualquiera sea la decisión, va a tener que haber una gran evaluación en todos los partidos, no es una decisión fácil. Claro. Porque no se trata de una boleta presidencial, se trata de candidatos a gobernador, a intendente, a concejales. Entonces yo creo que hay que respetar esos tiempos. El lunes habrá durante una semana evaluaciones en los partidos y se tomarán decisiones. Y esto va a tocar a todos los partidos. Entonces no hay que apurar, no hay que apretar. Esto es complicado, pero hay que llevarlo con buena voluntad. Lo que sí decimos, nosotros estamos dispuestos, si ganamos la elección presidencial, a gobernar con todos, de los partidos y fuera de los partidos, que sean decentes y que sean competentes y que puedan sacar a este país a un país serio, desarrollado, responsable. ¿A quiénes incluís en tu club de los decentes? A los que son decentes. Bueno, viste que no todo el mundo ve las cosas del mismo modo. Sí, el problema son datos objetivos, no opiniones subjetivas. ¿Para vos quiénes integran ese club? No, yo no tengo por qué decirlo ahora. Además todo el mundo lo sabe. Y la decisión de bancar a algún otro candidato de la oposición es algo que recién empezás a discutir el lunes, digo. No, además lo discuten los partidos, no lo discuten los líderes. Esto forma parte
de asambleas, etcétera. Incluso si nosotros ganáramos el domingo, también tenemos que ir a una asamblea. Claro. Para ver con quién se inicia el diálogo, etcétera, ¿no? Así que creo que cuanto más tiempo se le dé a los procesos, mejor resultan al final. ¿Cuál es el tema de la campaña que lamentás no centralice los debates? ¿Cuál es el tema que te gustaría a vos fuera central en esta campaña o eje de los debates? No, miren, todos han decidido que no haya debate. Yo ofrecí estar a dos voces y mañana los otros candidatos no aceptaron el debate, sí el de vicepresidente. Pero creo que ya vendrá la elección nacional, porque creo que hay que debatir un montón de cosas, y ya la Argentina no instala temas. Veníamos hablando en el auto, ¿no? La instalación de una mediocridad lacerante, donde valen las frases de campaña, donde todo es maravilloso, donde todo el mundo es razonable, donde la verdad es que los países serios debaten de otra manera. Pero lo que nosotros sí esto pudimos transmitir es todo nuestro debate profundo, nuestras diferencias con el modelo Prebisch, es decir, vamos a un modelo federal de ciudades ricas, vamos a eliminar las retenciones y orientar la renta agropecuaria a la producción de alimentos, tecnología, educación, vamos a cambiar la red vial para que el país interior se una. Digo, todas nuestras propuestas implicaron muchos años de estudio. No es una propuesta, muchos años de estudio. ¿Cómo va a ser la educación del sujeto de la comunicación? Es decir, que ya no somos nosotros. Cómo cambiar la educación, pero cambiarla en serio para estar en el 21 en serio. Cómo adoptar un modelo económico y un modelo político que tenga que ver con el mundo que viene. Y estos han sido años de estudio. Yo voy a decir, yo hace 30 años que mi hobby es estudiar el cambio de civilización que se venía y que se advertía ya el primer escrito en Bell, vuelvo a insistir, que ya marcaba otro libro de Bell que fue extraordinario, Las contradicciones del capitalismo, pero uno se llamaba La sociedad postindustrial, la sociedad de servicios, la mundialización. Recuerdo, siempre lo cuento en los programas, que yo andaba loca a los 20 años con el tema de los chips, porque las computadoras eran enormes, eran de IBM, y el chip que iba a ser en una computadora así, que la verdad que parecía ciencia ficción, ¿no? Y esa civilización está y produce muchos cambios, y la jerarquía política de un presidente o de una presidenta está dado por anticipar el futuro y porque una sociedad no vaya a la vanguardia tratando de construir mundo con todas las otras sociedades y no chauvinistamente en el pasado, en el siglo XX, sean lindos o feos en los 50, 60, 70, qué sé yo, toda esta cosa tan vieja y obsoleta a que nos tiene acostumbrado el debate argentino, ¿no? ¿Cómo imaginás el rol del Estado en un gobierno de Yo ustedes? creo, en primer lugar, porque que... cuando te escucho decir, eliminamos las retenciones, eliminamos... Sí, es que yo no creo que... A ver, la gran discusión del socialismo y del liberalismo en el siglo XX era si el Estado era más chico o era más grande. Ahora, cuando el Estado era enorme no había democratización, porque un Estado enorme impide la democratización de las decisiones. Este fue el fracaso del modelo socialista. El fracaso del modelo socialista en Europa del Este fue un Estado que en definitiva ocupó el lugar de una élite. En consecuencia, y el estado de bienestar también hizo su crisis, que era un estado que sirvió al desarrollo capitalista. Muchas cuestiones que eran del Estado, en realidad no le estaban sirviendo a los ciudadanos, le sirvió al desarrollo capitalista. Esto es lo que plantea Jürgen Habermas hace mucho, es decir, cuando vos iniciaste los aviones, los grandes transportes, las grandes hidroeléctricas, no lo hiciste para el ciudadano común. El estatismo sirvió al capitalismo como ninguno, incluso en Occidente. Nuestro planteo es decir, nuestro planteo es cómo democratizar, es decir, cómo todo el mundo acceda a todo. Y en ese sentido yo creo que el rol del Estado debe ser muy fuerte y estatista, en el mejor sentido de la palabra, en lo que es las oportunidades democratizadoras de la sociedad. Que vos puedas acceder a todo, que puedas desarrollar tu vocación en la salud, en la educación, pero hay algunas obras, las obras que financian el capitalismo tienen que ser financiadas por el capitalismo. Porque yo le voy a hacer financiar por el Estado 1.500 millones de dólares a una represa. ¿Por qué?
si yo puedo poner esos 1.500 millones de dólares a becas para que los alumnos recorran el mundo, conozcan. Yo quiero tener recursos humanos de excelencia. Y esto es un replanteo que yo estoy haciendo hace muchos años. En cambio, la famosa izquierda argentina piensa que si es del Estado, no. ¿Piensa si es del Estado? Pero que si es del Estado está bueno. No, si el Estado está financiando con un déficit escandaloso diario a un grupo de mafias que manejan los aviones, ¿está financiando a los pobres? No. Entonces hay que repensar la democratización. Entonces el Estado tiene que tener el rol igualitario más democratizador, permitiendo que la gente tenga decisiones autónomas y esté empoderada. Porque el Estado también hace vasallo al ciudadano. El estatismo absoluto hace vasallo. Esta pobre gente que estuvo en Europa del Este con un estatismo enorme, controlada de todos lados, le costó muchísimo integrarse al sacrificio, a la competencia, a la disciplina de Alemania Occidental, Alemania Oriental. Entonces, yo creo que la igualdad de oportunidades en el desarrollo de las vocaciones, en la autonomía, en la posibilidad, ahora tenemos una gran posibilidad, es que el arte se convirtió en una industria. Esto es impresionante, porque en la época del siglo XX, si vos querías ser bailarín, cantante, tantas cosas que tenían que ver con la creatividad, en realidad era un hobby. Pero si no tenías que ser abogado. Ahora no, ahora la industria cultural permite que todas las expresiones del conocimiento y de la creatividad puedan ser rentadas. Y que además el Estado pueda rentar otras. Es decir, que alguien viva de sus cuadros hoy es posible. Esto es extraordinario. Que alguien toque en una banda de rock y viva de su música, esto es extraordinario. Que alguien dance clásico, porque entonces es lo que dice Rorty, ¿no? Es decir, se amplían las posibilidades de la vida y entonces tenemos que tener una república, un gobierno republicano, desarrollado, ético, transparente, con reglas claras, con una moneda fuerte, respaldada en los commodities, en la producción de alimentos, en la cultura y en la educación. Y este es un país rico, es un país que además saca al conurbano, porque me dicen los taxistas y toda la gente en el conurbano, yo quiero volver a mi provincia, pero no hay trabajo. Si yo armo una red a lo largo de toda la Argentina, de ciudades ricas, de pequeños pueblos, esto entre lo agropecuario, que tiene un impacto tecnológico enorme, y la revolución de las comunicaciones, yo lo puedo hacer. Yo puedo armar un país extraordinario, con lo que está, con lo mejor que somos. Dos preguntas finales. ¿Cómo te llevas con lo que se llama ahora la profesionalización de las campañas electorales? Estas campañas más profesionales, que trabajan para lograr empatía entre el discurso del candidato y lo que la gente desea escuchar. ¿Cómo te llevas con esta nueva manera de...? Muy bien, porque tenemos nosotros nuestro equipo de profesionales, está Matías, está Diego, está Maxi. Nosotros hemos logrado a lo largo de los años tener un equipo formidable de campaña, que además es militante, con rigor técnico, con rigor profesional, que todo el mundo señala como los mejores spots, que tiene una idea de campaña, que expresa las candidaturas de una manera no ficticia. Es decir, yo decidí que yo no hable, entonces todo lo dialogamos entre todos, lo compartimos. Los escenarios de campaña, que son diseños de Maxi, son extraordinarios. Hemos cambiado todo y hemos aprendido, y ellos han aprendido muchísimo en seminarios, se han perfeccionado en el mundo, porque nosotros teníamos claro que no podíamos pagar estas campañas enormes y que nosotros teníamos que tener un equipo de excelencia, que realmente lo tenemos, y cuya regla era no mentirle a la sociedad, cuya regla era hacer una campaña que exprese nuestras ideas, que las compatibilice, pero que no mienta para ganar elecciones, que no muestre otra cosa de lo que somos. Por último, me decís, yo haría un gobierno integrando a todas las fuerzas. Yo creo entender a que es más voz decente, pero digo, hay gente con la que ya trabajaste, gente con la que tenés alianza en algunas provincias. La pregunta es, si no lograron construir un frente común con Wiener, con Alfonsín, para presentar una propuesta común justamente al electorado, ¿por qué pensar que podrían gobernar juntos y en armonía? Yo no dije que iban a ser solo de esos, hay mucha gente en el radicalismo. Miren, el hecho de que nosotros vayamos separados
no significa que nosotros tengamos malas relaciones. Nosotros tenemos excelentes relaciones, sobre todo porque yo soy amiga personal de la mayoría de muchos dirigentes honestos del radicalismo, amistad que mantenemos y que serán convocados al gobierno, gente competente y decente. De la misma manera hay gente del peronismo que uno está convencido que pueden ser grandes funcionarios del gobierno, y de hecho la coalición cívica es una expresión de dirigentes que provienen de distintas categorías. Ahora, cuando uno organiza y construye una fuerza bajo reglas éticas inapelables, son muy costosas las alianzas con otras fuerzas que no tienen al interior de esas fuerzas esas reglas. Y el problema de las fuerzas que tienen niveles de corrupción es que terminan destruyendo las fuerzas decentes. Nosotros habrá sido muy grave lo que yo vi, muy grave lo que yo vi, para que tomemos entre todos una decisión de separación, en el sentido de preservar una fuerza de algunas cuestiones que que podrían ser muy difíciles de sostener con el tiempo. Y anticipamos una decisión. Es decir, nosotros no podríamos haber hecho la alianza con De Narváez. Y si estamos en la alianza podríamos llegar. Y en el caso del socialismo nosotros tenemos una diferencia con el campo enorme. El socialismo ha votado las leyes, la ley de medios de comunicación que nosotros hemos votado en contra, ha votado la Aerolíneas Argentinas, ha votado FJ, ha votado casi todas las leyes gruesas con Cristina Kirchner. Y además, en el tema del campo ha estado Laura Sesma, que es la que votó por la suspensión, que ahora está en la coalición cívica y que se retiró justamente por no querer votar junto con el gobierno la ley de medios, que era la orden de Wiener. Y sobre todo es que después, este año, en la legislatura, ellos, sus diputados se opusieron al tratamiento de la eliminación de algunas retenciones y la apertura de las exportaciones. Entonces, nosotros ya a esta altura podemos decir que tenemos propuestas absolutamente distintas. Cuando decís debe ser grave lo que yo vi, te sumás a la lista de Reutemann. ¿Te acordás que Reutemann estuvo años contando, yo vi algo y no acepté? Ahora se agrega una segunda candidata. Yo estoy en el final de una campaña muy tranquila, yo no soy Reutemann. No, pero ¿te acordás que también yo vi algo que fue terrible? Pero tengo la paz de conciencia, mira, uno puede tolerar muchas cosas, pero las traiciones al electorado yo no las tolero. ¿Y ustedes no pudieron ser socios de Narváez electoralmente? No, eso no, yo estoy hablando de cuando se le prometió al campo que se iba a eliminar y abrir exportaciones, había que dictar la ley. Yo prefiero que esas industrias de manufacturas que se hicieron en el conurbano, subsidiarlas por presupuesto, y con control de auditoría de la Nación, para mantener los empleos, ¿está? Pero no que el campo siga subsidiando un esquema de país, una matriz económica que ha fracasado, que es básicamente el modelo Prevish. Vos decías recién, ¿no? La plata de las retenciones va derecho al poder del conurbano, que es una mirada sobre el asunto. ¿Vos no crees que la plata de las retenciones sirvan luego como herramientas al Estado Nacional para hacer cosas? ¿Vos crees que pasa derecho ahí? No, yo creo que tiene que servir a la riqueza de las provincias y que hay que construir un verdadero federalismo. Y que o habitamos o nos habitan. Yo no quiero un país, yo recorro el país, yo sé que es un desierto. Salvo en la zona centro, este país es un desierto. Entonces yo quiero habitarlo, con un diseño de inmigración, con un diseño de reconstrucción del país, y no quiero que después el Estado chino me concesione y después tenga esto. La verdad, esta es una decisión estratégica, es una decisión que tenemos, el mundo está superpoblado, es una decisión estratégica que la tenemos que tomar. Y en contacto y en relación con todos los sectores. Ahora, ¿con quién hablaríamos? Esto es otra cosa. Carrió no habla con nadie. Mire, algunos eligen hablar con Moyano. No ahorraste decírtelo. Así es. Algunos eligen hablar con Moyano. Yo no elijo hablar con Moyano. No me parece que uno tenga que hablar con la expresión de la extorsión sindical, que está en delito. Esto es lo que va a hacer algún candidato mañana. Nosotros no creemos eso. Nosotros no creemos que nosotros queremos hablar con el sindicalismo de base. Y con sindicatos que han mostrado modernidad y que han mostrado determinados parámetros. Ahora, eso es independiente que el ministro de Trabajo hable con Moyano. Pero yo no lo voy a tener de interlocutor a Moyano. Vos no podés tener de interlocutor a un extorsionador. Ahora, vos no podés hablar, ¿con qué industriales vamos a hablar nosotros? Yo no voy a hablar con Mendiguren de la UIA que no tiene empresas. Y que algún día debería decir cuánto cobró por la
por la devaluación asimétrica en el gobierno de Dualde. Nosotros queremos hablar con los industriales en serio, que están en el conurbano, que están en San Martín, y con los que están en Córdoba, y con los que están en Santa Fe, y sentarnos en Rafael. Esos industriales que trabajan, que exportan, a eso les quiero destrabar todo. Queremos crear las agencias públicas privadas con emprendedores y pymes que exporten. Nosotros no queremos hablar con el viejo corporativismo prebendario. Hay que abrir la discusión en otro círculo. Entonces nosotros tenemos muchos interlocutores, pero hay interlocutores del futuro y hay interlocutores del pasado. Con los interlocutores del pasado hablarán los ministros en términos burocráticos, pero nosotros vamos a hablar el gran diálogo nacional, no con ese pasado corrupto, sino con los que trabajan, con los que quieren exportar, con los que quieren crecer, con los que quieren derechos de los trabajadores, pero en el marco de que todos estén legalizados, y no el negocio de ahora, que algunos tienen muchos derechos y el 60% está fuera de los derechos. Pero Lilita, el único espacio corporativo donde vos ves todos estos problemas, el pasado, la corrupción, ¿es el sindicalismo? No, ves otras estoy corporaciones? hablando de la UIA, no te acabo de decir de Mendigul, claro, te estoy hablando, y la vieja corporación política, que ha ganado con esto enormemente. Sí, la República se opone a este sistema corporativo. Por eso acá no hubo república, porque la república supone reglas claras, competencias claras, y no un Estado que permanentemente a través de sus funcionarios y de sus ministros vive negociando con esos sectores a cambio de coimas del 10%, modelo Siemens, que pasa desde Corach hasta todo el gobierno radical, ¿no? Y la otra cuestión es que nosotros tenemos que tener una moneda estable. No tenemos que jugar con las reservas del Banco Central, porque esto produce para recuperar reservas de expansión monetaria. Nuestra moneda tiene que ser estable para que el chico y las personas puedan proyectar. Y no va a ser fácil, pero yo creo que va a ser mucho más rápido. Porque hay que poner a jugar en el país fuerzas dinámicas que están en todos lados, que están debajo de la mesa. Porque bajo reglas de corrupción no pueden funcionar y no quieren vivir. Por último, ¿cómo ves las elecciones del domingo? No sé. ¿No crees en las encuestas? Me gustan los enigmas. Me gusta cómo termina el rompecabezas de esta Argentina pluralista y ya no bipartidista que se armando. Y a mí la incógnita me encanta porque como mi confianza en algunas cosas es tan enorme, yo confío. Cualquiera sea el resultado, hemos dado la buena batalla siempre y eso es una alegría enorme. Gracias por venir. No, al contrario.